La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan la problemática vial en el Ecuador y su impacto en la reactivación de la economía. En esta ocasión, Jean-Paul Armijos nos hablará sobre los desafíos actuales en el sector vial del Ecuador y acciones propuestas. Mientras que Valentino Calderón nos expondrá sobre el tema de concesiones viales en el Ecuador y Colombia. Bien, reiterando pues el agradecimiento a todas las personas que de manera puntual, característica de este foro, han estado presentes en este momento. Doy paso a las palabras de nuestro presidente de la Fundación B77, Carlos Villasís. Adelante, Carlos, te escuchamos. Sí, muy buenas noches con todos. En este reinicio del foro, déjenme darles una bienvenida, tomarme unos minutitos nada más. Han sido 2 años difíciles que estamos tratando de superar todo el mundo, y yo le veo en eso una realidad y una esperanza. La realidad es que somos 2 años más viejos, ¿sí? Y la esperanza es que ojalá seamos también 2 años más maduros y más sabios como para hacer lo que nuestro país necesita, ¿no? Estas son épocas difíciles, entonces ojalá esos 2 años también hayan servido para que sigamos madurando, sigamos creciendo. Hemos seguido trabajando como fundación y en eso quisiera comunicarles un par de noticias. Hemos establecido oficialmente ya la Fundación B77, es una organización sin fines de lucro, constituida por profesionales de distintas disciplinas con un origen común. Nos graduamos en el Colegio Sebastián de Benalcázar en 1977, somos casi 80 profesionales que estamos unidos por nuestros valores y principios instaurados en nuestros hogares y en nuestra educación. Y en cooperación con otras organizaciones afines, estamos tratando de implementar proyectos en beneficios de la sociedad y el país. Básicamente eso es la fundación. Uno de los proyectos que hemos estado impulsando y que está muy avanzado y que queremos hacerlo conocer es el proyecto del Observatorio Ciudadano de Compras Públicas. Es un observatorio que aplica tecnología de 4ª generación para proteger básicamente los recursos del Estado. Es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro ni políticos y tratamos de basar el accionar en la objetividad de la tecnología. No es opiniones, no es política, es resultados objetivos de la aplicación de la tecnología. Y tratamos de mantenernos financieramente independientes para garantizar nuestra transparencia, nuestra libertad de expresión. Entonces, con esas noticias, quería darles la bienvenida nuevamente y vamos a empezar este foro que lo estamos implementando, todos estos foros en apoyo a este proceso de crear este observatorio, ¿sí? Entonces, con eso nada más, bienvenidos todos y dejo las palabras a Fidel nuevamente. Gracias, Carlos. Siendo este foro un escenario para compartir información que intenta abarcar varios temas que permitirán un mejor enfoque e interpretación de los mismos, consideramos necesario y a manera de recordatorio el difundir las reglas de comportamiento de este foro, las cuales nos permitirán fluir dentro del contexto dentro del contexto previsto y sujetos al tiempo planteado para el buen desarrollo de los temas a presentar. Nuestra plataforma se desarrolla sobre valores y principios que nos identifican, entre los que se encuentran la integridad y el respeto, factores importantes en especial frente al actual escenario nacional. Inclusividad, una sinergia en la diversidad. Todos los criterios son importantes y cuentan con un sustento válido. Profesionalismo, que camina conjuntamente con la academia, las experiencias y la sabiduría para cada caso. La puntualidad, como el ejemplo de hoy, es la muestra más importante de que el tiempo como recurso a aprovechar es necesario en época de conectividad.
Con estas acotaciones y recordando a los asistentes que vamos con micrófonos apagados, doy el paso al moderador, el ingeniero Francisco Gordón. Adelante, Paco. Buenas noches a todos. Tengo el gusto de presentar a uno de los panelistas, que es el ingeniero Jean-Paul Armijos, quien tiene una maestría en Ingeniería Civil y un máster en Negocios de Ingeniería por la Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos. Es especialista de transporte en la empresa Louis Berger de París en desarrollo de estudios para proyectos en Europa del Este, África y Medio Oriente. Ingeniero de proyectos en la construcción del tren ligero en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Consultor del Departamento de Transporte e Infraestructura del BID en Washington, D.C., secretario de Movilidad en Quito. Consultor del PNUD en Planificación Estratégica para dar apoyo al municipio de Quito, especialista senior del transporte del BID en el Ecuador. Tengo que acotar que Jean-Paul va a hacer una presentación a título personal, no está representando a ninguna de las organizaciones a las cuales pertenece. Entonces damos paso a Jean-Paul Armijos, por favor. Buenas noches a todos y muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a la Fundación B77, a su presidente Carlos Villasís, especial al ingeniero Carlos León, quienes me invitaron a participar en este evento. Con mucho gusto procedo entonces con esta presentación que va a tratar sobre los desafíos actuales en el sector vial del Ecuador y acciones propuestas. En primer lugar, quisiera referirme un poco a la inversión vial importante que hubo en el país entre el año 2017 hasta, digamos, el año 2013, donde vemos que se invirtieron alrededor de 8.800 millones de dólares en 10 años. Esta inversión vino netamente del gobierno, es un esfuerzo inversor del Estado con una participación mínima del sector privado. Vimos que el año más alto de inversión fue el 2013, acercándonos a niveles de aproximadamente el 2% del PIB, y posteriormente en el 2014, con la caída del precio del petróleo, obviamente se redujo esa inversión drásticamente, ¿no? Inclusive ahora es inferior, ¿no? Esta es la inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en infraestructura vial en el país. Siguiente, por favor. Esto hizo que para el año 2017-2018, en los informes de competitividad global del Foro Económico Mundial, vemos que Ecuador ocupaba un lugar importante, digamos, en el ranking de países de la región en cuanto a la calidad de su infraestructura vial. Podemos ver el promedio, por encima del promedio de la región y digamos, en niveles muy altos. Siguiente, por favor. Eso hizo que en ese momento la calidad pasara de acuerdo a este índice, que el máximo puntaje es 5, pasara, decía yo, desde un nivel de aproximadamente 2,5 a 5 puntos y una mejora sustancial dentro de 138 países, llegando al puesto 30 a nivel mundial en calidad de infraestructura vial. Esto es una evidencia en la región de que se puede mejorar la condición vial de un país en el corto plazo si se cuenta con recursos fiscales suficientes. Hasta ahí una parte de la historia. Y aquí es donde quisiera pasar a la siguiente lámina, por favor, y ver un poco qué es lo que puede pasar si no preservamos adecuadamente este patrimonio vial. Entonces vemos, por un lado, en estas figuras, cuál era la calidad de la red vial estatal en el año 2008, con 51% de las vías en estado bueno. Eso mejoró luego de esta inversión pública fuerte hasta llegar al 71%, pero nuevamente, ¿qué estamos viendo? Vemos que se está deteriorando el porcentaje de vías en estado bueno de la red vial estatal, incrementándose el porcentaje, pasando de 5 a 11% de vías en estado malo.
Esto sin hablar de la red vial provincial, que es muchísimo más extensa. La red vial estatal, quizás lo saben, es 9.700 kilómetros y la red provincial estamos hablando de más de 66.000 kilómetros de carreteras. Entonces, se realizó una gran inversión del Estado. ¿Qué es lo clave? Lo más importante es invertir adecuadamente para preservar ese patrimonio, y eso, la clave, quizás el mensaje más importante de esta presentación es que hay que realizar un adecuado mantenimiento vial. Siguiente, por favor. Pero no sin antes, o sea, siempre es bueno sacar lecciones aprendidas de lo bueno y lo malo que ocurrió con este denominado plan relámpago. En realidad, esta presentación se basa en un estudio del BID, Reformas del Ecuador Contemporáneo. Les puedo pasar el link al final de la presentación, donde se estudiaron 87, se desarrollaron a través de este plan relámpago, 87 proyectos de construcción, reconstrucción, donde se intervinieron casi la mitad de la red estatal, 4.700 kilómetros, 60% en asfalto, no alcanzo a ver el porcentaje, es 26% en hormigón. Siguiente, por favor. Lo que quería enfatizar es cuáles son las lecciones aprendidas y dónde existen espacios de mejora, qué es lo que podemos hacer como sociedad, como ingenieros civiles quienes estamos metidos en esto, para mejorar esta situación, ¿no? Entonces, primero, enfatizar la importancia de los procesos de planificación, priorización y selección de proyectos. Planificación integral, sistematizada y continua. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, con cada gobierno, con cada administración, existe una nueva planificación. Una planificación que muchas veces no se implementa, una planificación que no sobrevive al gobierno de turno, y eso hace que cada 4 años tengamos prácticamente que empezar desde cero en planificación, y muchas veces se le da muy poco tiempo y recursos a una planificación adecuada. Y lo más importante también para planificar o para poder desarrollar cualquier plan es contar con datos adecuados, y eso me temo que no existe en el país: un inventario vial adecuado, datos de tráfico actualizado que puedan ser obtenidos con nuevas tecnologías. Lo más importante es llegar a definir un plan de inversiones para el mantenimiento vial que se base en una propuesta técnica e identifique en el tiempo, para cada tramo de la red vial estatal, cuál es el tipo de intervención más adecuada y la programe en el tiempo. Y esto en una priorización año por año, que nos diga dónde hay que intervenir este año, cuánto nos va a costar, y de acuerdo a las limitaciones presupuestarias se defina, digamos, cuál va a ser la fuente de financiamiento para cada una de esas intervenciones, y de no tener recursos suficientes, esas inversiones obviamente pueden pasar al próximo año. Pero ese es un plan de mantenimiento vial que debe definirse y priorizarse, y actualmente no se tiene. Calidad de estudios y diseños. Lo que decía, otorgar el tiempo adecuado para desarrollar diseños adecuados y contar con recursos. Muchas veces, digamos, las presiones políticas hacen que los tiempos para desarrollar estudios adecuados sean muy cortos, o no se contraten, o algo que puede ser todavía peor, arrancar con diseños de carácter preliminar a un nivel de detalle de perfil, como en efecto la Contraloría observó en muchos de estos proyectos del Plan Relámpago, de que el nivel de detalle de los estudios era únicamente a nivel de perfil. ¿Y eso en qué repercute? En que cuando se ejecutan las obras, existen grandes cambios entre lo que fue inicialmente planificado y en plena ejecución nos damos cuenta que las cantidades de obras son distintas, y finalmente esto resulta en sobrecostos para las obras. Otros problemas que se identificaron desde el punto de vista de la ingeniería era, por ejemplo, en la definición adecuada de las fuentes de materiales, ¿no? Los materiales que se necesitan para construir una vía no fueron adecuadamente estudiados en las canteras, por lo que en los estudios se habían definido canteras que, por ejemplo, eran a 20 kilómetros de la vía, en realidad en la ejecución estaban a 100 kilómetros,
repercutiendo también en altos sobrecostos para las obras finales, ¿no? Sin descuidar también los aspectos sociales y ambientales de estas obras. Siguiente, por favor. Estamos en el ciclo de vida de un proyecto. Cuando ya nos metemos en la ejecución, a la construcción y al control de la calidad, también hay lecciones aprendidas muy importantes, ¿no? En el caso de las vías en hormigón, se identificó que algunas empresas tuvieron que pasar por una curva de aprendizaje que quizás no fue suficiente en algunos casos, puesto que se evidencian en la red vial estatal deficiencias en la construcción de las vías de pavimento de hormigón rígido, donde vemos ya en muchas de estas vías fisuras en las losas, quiebres, desniveles entre losas, y eso lo que refleja, digamos, es mala práctica constructiva por un lado, ¿no? Obviamente sin descartar los problemas que hablé anteriormente de problemas de diseño. Pero es clave tener una adecuada experiencia y capacidad técnica por parte de las empresas contratistas y por otro lado que el control de obra sea oportuno, con una fiscalización calificada y con suficiente número de profesionales y obviamente de calidad. También se tiene experiencias con lo que fue la delegación de muchos de estos proyectos del Plan Relámpago al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que terminó finalmente por subcontratar muchas de las obras. Como decía, el reto ahora es cuidar el patrimonio del país, conservar a través del mantenimiento vial. Nos enfrentamos sin duda a limitaciones presupuestarias y ustedes saben, si el pavimento no se interviene adecuadamente, llega a un punto de un deterioro acelerado del pavimento y eso hace que los costos que podían ser bajos de un mantenimiento rutinario o periódico se disparen cuando ya se quiere intervenir demasiado tarde. Esto ya no se trata de un mantenimiento periódico, sino de una rehabilitación de una vía y eso conlleva costos sustancialmente más altos. Una oportunidad, no la única solución, ni para todas las vías, es promover la participación del sector privado a través de alianzas público-privadas, que la próxima presentación va a tratar en mayor detalle este tema. El BID desarrolló un estudio en el año 2017 donde se evaluaba cuál debía ser el presupuesto óptimo para el mantenimiento vial de la red vial estatal, ¿no? En ese estudio se concluía que se requerían aproximadamente 240 millones anuales. Esto considerando las vías que debían ejecutarse para mayor beneficio social de todos los usuarios de estas carreteras, ¿no? Obviamente los niveles de inversión, por ejemplo, para que tengan una idea, en el año 2017, si lo óptimo era 240, finalmente se invirtieron 60 millones. Es decir, que hay una brecha, un gap importante entre lo que se necesita y lo que finalmente se está ejecutando. Promover la inversión privada, este tema creo que lo voy a pasar al siguiente panelista. Sin embargo, decir que tenemos una ley de APPs en Ecuador que es necesario todavía reglamentarla, no existe un reglamento definido, y que hay que desarrollar capacidad en Ecuador para estructurar adecuadamente estos proyectos de APPs que conllevan, digamos, aspectos de tipo técnico, financiero y legal que deben todavía desarrollarse en el país, ¿no? Y hay que promover confianza a inversionistas para que puedan acceder al financiamiento de proyectos, ¿no? El BID también tiene, por ejemplo, BID Invest, que financia a concesionarios de proyectos viales, ¿no? Es algo que hacemos también en los países de la región. Siguiente, por favor. El tema de desarrollo logístico, ¿no? Ecuador, quizás la APP que ha funcionado recientemente es la delegación del puerto de Pozorja en Guayaquil. Ecuador ha realizado una inversión en sus puertos, pero a la interna del país el desarrollo logístico es todavía muy incipiente, mientras que otros países han desarrollado corredores logísticos que unen las ciudades más importantes o permiten el flujo estratégico de mercaderías de forma adecuada. Ecuador todavía no tiene un desarrollo ni de equipamientos logísticos
ni de carreteras que tengan la resiliencia suficiente como para asegurar el traslado de esos flujos con eficiencia y adecuadamente, ¿no? Siguiente. Otro tema que nos aqueja cada año, ¿no? Más de 2,000 muertes por año en las carreteras del Ecuador. Está por lanzarse la Estrategia Nacional de Movilidad Segura, propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entiendo que va a haber un lanzamiento la próxima semana por parte del gobierno, que se basa en un concepto distinto que también otros países de la región ya lo incorporan, y es de que ninguna muerte es aceptable y hay que partir de esa planificación, y que el sistema debe adaptarse reconociendo el error humano y las vulnerabilidades de los usuarios. Tiene que la infraestructura también absorber el error humano, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cobra todavía más importancia la señalización, las estructuras que puedan amortiguar, por ejemplo, el impacto y demás aspectos de seguridad vial en la vía, ¿no? Esto es un enfoque distinto y es importante que Ecuador también dé pasos en ese sentido. El siguiente, por favor. Este tema que digamos, desde que hablamos en este foro, digamos, el punto era que muchas veces se le culpa, claro, a las lluvias del estado de la red vial estatal. Pero hay que entender, bueno, por un lado reconocer que sí, que Ecuador está en una ubicación geográfica, geomorfológica, que lo hace sujeto a ciertos desastres naturales, de actividad volcánica, deslizamientos, de inundaciones, y que, digamos, ahora y en el futuro estaremos expuestos a los efectos del cambio climático que harán que las lluvias sean de mayor intensidad y de mayor frecuencia. El BID apoyó en un estudio de la red vial de resiliencia, el ingeniero Carlos León también participó en este estudio, donde se identificaron cuáles son las amenazas de la red vial estatal y se proponen estrategias de solución. Siguiente, por favor. Sí, definitivamente, una red vial que no sea resiliente está expuesta todavía a mayores costos o afectaciones al sector vial, ¿no? No solo lo que vimos recientemente, digamos, de estos impactos de derrumbes que causan el cierre de las vías y perjudican a la productividad del país, sino los costos propiamente dichos de los desastres naturales sobre la infraestructura, que también en esta lámina no voy a entrar en el detalle, pero pueden ser significantes, ¿no? O sea, sabemos cuánto el impacto del costo del sismo de Manabí, los desastres naturales representaron, por ejemplo, entre 2015 y 2019, más de $88 millones en costos de reparación de daños y mantenimiento de carreteras. Siguiente, por favor. Entonces, en ese estudio, por ejemplo, se llegaron a identificar estas amenazas y la clave es ser proactivo respecto a ellas, manejar una gestión de riesgo de desastres adecuada desde la etapa de diseño de los proyectos y, obviamente, una vez ejecutados, buscar cómo prevenir o mitigar el impacto de estos desastres naturales. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, desde el punto de vista del diseño, uno tiene efectos, por ejemplo, este es un pequeño ejemplo de adaptación al cambio climático. Eso quiere decir, si encontramos en el diseño de una vía donde existen precipitaciones muy fuertes, entonces tenemos que pensar en diseñarla con escenarios de cambio climático. Eso quiere decir que tenemos que pensar en periodos de retorno largos, que tenemos que estudiar escenarios tendenciales de cambio climático, ver un balance adecuado entre el costo y la importancia de invertir de forma preventiva en un proyecto, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, si identificamos que la gran amenaza son, debido a las precipitaciones, los deslizamientos, entonces tenemos que probablemente proponer desde el diseño adecuadas estructuras de contención para los taludes, ¿no? De preferencia verdes, pero en todo caso lo importante es no descuidar aspectos de diseño y obviamente ya en ejecución esto no va a tener ningún sentido si es que no trabajamos adecuadamente, por ejemplo, en el mantenimiento, esos taludes, si no mantenemos adecuadamente las cunetas de coronación o las cunetas a un costado de la vía,
obviamente cuando nos enfrentamos a precipitaciones, eso no va a ser sino agravar los efectos en la infraestructura vial. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, y como para ir cerrando la presentación, sobre varias áreas de intervención podemos trabajar. Primero, quizás sobre la planificación. Lo importante es priorizar el gasto. Si tenemos pocos recursos, la clave es priorizar y seleccionar adecuadamente los proyectos. Ninguno de esos proyectos del Plan Relámpago, por ejemplo, se trabajó en el eje más importante del país, Quito-Guayaquil. Entonces, eso nos da una pauta de quizás no hubo una priorización adecuada. Mientras que se invirtieron quizás grandes cantidades de recursos en vías que no tenían suficiente tráfico. Priorizar la construcción de infraestructura resiliente, es decir, tenemos que pensar en que hay infraestructura que en cualquier caso, frente a cualquier desastre, tiene que todavía seguir funcionando. No podemos pensar en que los ejes principales del país, los que conectan la infraestructura más importante, puertos, aeropuertos, temas estratégicos o temas, digamos, a un nivel más micro, quizás una escuela, acceso a un hospital, esas vías tienen que estar funcionando en cualquier caso. Y entonces tenemos que priorizar recursos hacia donde podemos pensar en que es infraestructura que tiene que estar permanentemente abierta. No podemos vivir, digamos, con carreteras de verano, sino que todo el año tienen que estar transitables, ¿no? Hay que hacer planes de mantenimiento adecuados, trabajar con gestión adecuada de la información, inventarios viales, como decía, eso es un problema que adolece el país, de no tener datos fiables. Hay que fortalecer la capacidad técnica e institucional de las instituciones que están a cargo de la conservación vial, entre otros aspectos, de la planificación, del desarrollo de los estudios. Hay que trabajar en herramientas tecnológicas. Cada vez hay nuevos avances en la tecnología que nos pueden permitir, por ejemplo, levantar de manera rápida y efectiva el estado de las vías y también reportarlo a los usuarios, porque es importante que los usuarios tomen decisiones adecuadas sobre si una vía está cerrada, cuáles son las alternativas, pero información que esté adecuada y en tiempo real sería importante, ¿no? Y en cuanto a nuevos recursos, sí, las APPs pueden ser un camino, como decía, no va a ser aplicable para todas las vías, pero es una fórmula interesante para desarrollar infraestructura y mantenerla en el tiempo. Por otro lado, establecer fondos de mantenimiento es una práctica que funciona en otros países. En Estados Unidos hay impuestos, por ejemplo, a los combustibles que financian el mantenimiento y el desarrollo de la red vial estatal, no es una cosa del otro mundo. O también ver modelos de gestión innovadores, ¿no? Desde la práctica de cómo contratarlos hasta los modelos de gestión. Por ejemplo, esto que se conoce como mantenimiento por niveles de servicio, es decir, contratar una vía y que el contratista no solamente realice la construcción, sino que sea el responsable del mantenimiento por unos años más. Eso hace que tenga especial cautela cuando intervenga en la construcción de la vía a fin de tener ahorros en el mantenimiento y sin duda asegura un mejor proceso constructivo, ¿no? Son técnicas innovadoras de contratación que ya se han experimentado en el país, pero que otros países todavía lo tienen a una escala mucho mayor. Siguiente, por favor. Eso es. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico. Cualquier duda sobre el tema, esto de las órdenes. Y entonces procedemos con las preguntas, ¿verdad? Sí, gracias, Jean-Paul. Sí, tienes tal vez las preguntas que se preformularon y hay algunas que los están haciendo. Listo, a ver. Voy a tomar quizás de estas preguntas que se preformularon un par para el ingeniero Armijos. En el Ecuador han existido planes de gestión vial en forma totalmente aislada y dependiente de la administración de turno, considerando que el patrimonio vial ecuatoriano cada vez está perdiendo su valor. ¿Cuál debería ser el mecanismo para que se implemente un plan de gestión vial que se convierta en una política de Estado en lugar de las conocidas políticas de administración de turno? Creo que topé el tema. Este es un desafío permanente, es la realidad que vivimos, sin duda, estoy muy de acuerdo con esa pregunta. El gran desafío es cómo articularlo, ¿no?
Hay veces que desarrollamos planes como el Plan Estratégico de Movilidad del 2012, que considera presupuestos demasiado ambiciosos e irrealizables. Entonces tampoco es que nos podemos casar con un plan que escrito, digamos, sobre piedra que no se puede cristalizar. Lo importante es desarrollar planes y estratégicas que sean documentos vivos, que una administración pueda hacer los suyos, ¿no? Que puedan irse adaptando también a las necesidades y a eventualidades como estos cambios importantes de presupuesto que vivió el país y que vive el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, yo creo que sí es importante desarrollar planes de movilidad que sean desarrollados por técnicos, que ese conocimiento técnico perdure en las instituciones a través de funcionarios con capacidades sólidas que manejen adecuadamente esos planes, para que también tengan la capacidad técnica de actualizarlos en cada una de las administraciones. Me parecería importante. Y de algún modo también que cualquier tipo de plan en general, digamos, trascienda un poco más allá de las instituciones que lo manejan y pase a ser también de conocimiento público, es decir, que gremios como digamos en este foro o, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, también conozcan de estas herramientas de planificación o estos planes y también los puedan exigir a quienes están administrando, ¿no? Para que estos planes se implementen y se lleguen a cumplir y obviamente no se conviertan en planes de escritorio. Eso es importante. Voy a buscar otra pregunta que pueda responder. Las vías terrestres no ofrecen seguridad por estar mal construidas, sin estudios adecuados, ni técnicas que garanticen durabilidad. Ante esta realidad, ¿es la rehabilitación de la red ferroviaria una solución técnicamente factible? Rehabilitación de la red ferroviaria. Bueno, sobre este punto yo creo que es preciso discutirlo, digamos, hay que tener mucho cuidado cómo se lo maneja. El tema ferroviario, digamos, ustedes saben que la empresa pública de ferrocarril está en proceso de liquidación y pasa todos sus activos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Primero, antes de establecer un plan ferroviario, creo que es importante definir una estrategia de desarrollo de ferrocarril, establecer estudios de prefactibilidad que determinen qué es lo posible y lo adecuado desde un punto de vista también de una evaluación económica que nos permita decidir qué es lo factible económicamente, ¿no? Porque hablar de trenes de transporte de pasajeros, de carga y turísticos puede resultar demasiado ambicioso, o al menos debe trabajarse con fases o con estudios de factibilidad muy serios, ¿no? Por lo general, la experiencia en la región nos dice que el transporte de carga es como una alternativa mucho más eficiente en la región. Eso, sobre todo si es que hay los flujos o la economía lo permite, es decir, hay industrias que determinan que hay flujos importantes para que esto pueda ser rentable. Los trenes de pasajeros funcionan más bien con el tipo de trenes de cercanías que de trenes entre las ciudades, y eso depende mucho de las distancias que estamos estableciendo, puesto que si no, es mucho más eficiente el traslado en un vehículo, ya sea para pasajeros o para carga. Entonces eso hay que estudiarlo detenidamente y evaluar adecuadamente este tipo de proyectos de ferrocarril. Yo creo que por ahora lo importante es invertir adecuadamente nuevamente en el mantenimiento de la red vial estatal. Eso creo que ahí me voy a quedar con las preguntas de lectura. Muchas gracias, Jean-Paul. Queremos invitar a la audiencia nuevamente para que formulen sus preguntas por el chat y luego de la presentación del ingeniero Calderón, pues veríamos la forma de solucionarlas. Creo que íbamos a hacer las preguntas que había para el ingeniero Jean-Paul. Tenemos unas 3 preguntas del público.
No, no, dejemos todo al final. Para el final, Para ya, el final, ok. sí, por favor. Sí, gracias. Voy a dar paso también ahora a nuestro siguiente panelista, que es el ingeniero Valentino Calderón. Él es ingeniero civil por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Administración de Negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha sido coordinador de proyectos dentro del Programa de Desarrollo Municipal GTS-BID, supervisor general de concesiones para la CFN y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, director técnico y gerente general de Panavial. Actualmente es representante legal de Sudinco en la concesión de la vía Rumichaca-Pasto. Damos paso a Valentino, por favor. Gracias. Muchas gracias, Paco. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de poner en conocimiento de todos lo que se ha aprendido en este tema de concesiones. Ya lo dijo Jean-Paul, durante la década anterior hubo una gran inversión estatal en las vías, a costa de muchos sacrificios que ahora los tenemos que pagar. Pero vamos entrando ya en materia. Si alguien me ayuda con la presentación, por favor. Bien. He querido presentar esto de forma como un partido Ecuador versus Colombia, en el cual en esta vez nos gana Colombia. La siguiente, por favor. Ya, en el Ecuador actualmente existen dos concesiones operando plenamente, la Rumichaca-Riobamba por Panavial y la red de Guayas por Consegui con Norte. Más o menos cada una de ellas tiene unos 400 kilómetros a su cargo. Además está en una fase inicial el proyecto de concesión Río 7 Huaquillas, está comenzando a hacerse las obras. Hay varios procesos, como pero no inician sin contratos y posiblemente no prosperarán. Vamos más tarde a ver por qué es el problema. Las concesiones en plena operación desde el año 2000 tienen una longitud aproximada de 400 kilómetros y se cobra desde el año 2003 $1. No han subido nada, pese a que contractualmente se tenía que ajustar anualmente la tarifa de acuerdo al IPC, el índice de precios al consumidor, cosa que no ha pasado. La siguiente, por favor. Ya. Como resultado de esto, el Estado absorbe el diferencial entre el $1 y lo que en este momento sería el 2022 cerca de $2, ¿no es verdad? Los pagos no se hacen regularmente. Es más, hay una deuda a las concesiones de algunos millones de dólares, por lo cual es difícil que se planifique varios diseños que están pendientes por hacer en varias vías. Las nuevas vías concesionadas tienen un punto de partida de peaje de $1.50, por ejemplo, la Río 7 Huaquillas. Por esta razón no llegan a contratarse las demás, porque políticamente, y atendiendo la pregunta de Carlos León, es una tarifa política de $1, no llegan a cubrir los gastos de operación, mantenimiento. Son solamente un tramo de la concesión del Guayas, del puente de acceso norte a Guayaquil, cobra $1.50, las demás cobran $1. La siguiente, por favor. He querido establecer un diagnóstico de lo que está pasando. Desde el año 96, el Ecuador no ha incursionado con éxito en nuevas concesiones, pese a que ha habido algunas convocatorias que han llegado a hacer ofertas, se ha designado el ganador inclusive, pero no caminan porque la tarifa de estas llega a ser unos 50 o más. Los subsidios permanentes han desdibujado el concepto de la concesión, inclusive dentro de la época de Correa.
Los proyectos de ampliación de la Panamericana, que debían ser con dineros del concesionario, se hicieron con dinero público. Entonces, se desdibuja el concepto de concesión y los programas de mantenimiento fueron ajustados a ese diseño de esa ampliación. La debilidad institucional del MOV impide la correcta supervisión de los contratos actuales y ha sido incapaz de estructurar con éxito nuevas concesiones. Hay buenos profesionales en el MOV, pero la estructura en sí no responde a las necesidades actuales. Les quiero comentar que en Colombia todavía sigue el INVIAS, pero el INVIAS le dio paso al INCO y desde hace unos 8 años a la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, la que estructura los proyectos, convoca, licita y gerencia los proyectos de tercera, de cuarta y este año, con un nuevo presidente que ojalá sea alguien racional acá en Colombia, será la 5ª generación. En el Ecuador no pasamos de la primera, desde el año 96 no pasamos de la primera. Las tarifas políticas no permiten concluir con las obras programadas. Por ejemplo, intercambiadores, accesos limitados a la carretera, pasos laterales como el paso lateral de Tabacundo. No sé si alguien ha ido un fin de semana por Tabacundo, es un martirio. Pues el paso lateral de Tabacundo está 10 años esperando hacerse. El paso lateral de Otavalo, el paso lateral de Ibarra que suspendió la construcción hace 6 años. Por decirlo menos. El único paso lateral que ha servido y que se hizo en la Panamericana es el paso Latacunga-Salcedo. Pese a tener un arma fuerte como la dolarización, la inversión interna y externa no termina por asentarse por falta de credibilidad y el riesgo institucional. El riesgo país durante los 10 años de correísmo ahuyentó las posibilidades de la inversión externa. El riesgo de declarar la deuda en default cumplió el cometido político de buscar deuda cara, a corto plazo, con garantías de petróleo, pero sin condiciones de gasto. Ese es el diagnóstico pequeño de la red de concesiones en el Ecuador. No hay mucho que hablar, pues no hay nuevos proyectos. Ahora vamos a pasar a ver las concesiones viales en el esquema de APP, como dijo Jean Paul, existe la ley, falta algunos reglamentos, pero ya existe la ley y es una buena ley, a la que ojalá el presidente de la República, a base de reglamentos, sin esperar el concurso de los asambleístas, pueda resolver y convocar nuevas concesiones. 8,000 kilómetros de carreteras han sido convocadas por la ANI. Hay 32 nuevas concesiones con una inversión de 18,000 millones de dólares. Eso nos llama mucho la atención a los ecuatorianos. Como un país que tiene guerra interna, que tiene unas devaluaciones que nosotros ya no vemos, gracias a Dios, que tiene polarización política, ¿cómo es que tiene esa cantidad de recursos externos? Porque su institucionalidad es fuerte. Esa es la razón. Hay críticas, obviamente, como las consultas previas a los grupos indígenas, a los grupos negros, no están reguladas y entonces se producen cosas inimaginables. Creen que la concesión viene a suplir al Estado en varias necesidades como hospitales, escuelas, y ese es un problema aquí en Colombia. Y las licencias ambientales, que yo no creo que sea cuestión de la ley, más bien es la aplicabilidad de la ley. Pues las licencias ambientales las saca el concesionario. Y ahí hay un tema de refriegue entre el particular y el público. La siguiente, por favor. Actualmente lo que se está haciendo es que las asociaciones público-privadas, las APPs, se sienten cada vez más siendo corresponsables de un proyecto, el particular y el público, y se ha llegado a un equilibrio, digamos, en este tema.
el Estado es socio, ¿no es cierto? Porque es dueño de la vía. El particular lo que hace es construirla, mantenerla y operarla durante un tiempo definido. La siguiente, por favor. Esta es información del BBVA, de los 32 proyectos de concesión. Esta información está cortada al 2017. Actualmente, por ejemplo, estas ocho que aparecen acá al lado derecho, la Conexión Pacífico, la perimetral de Cundinamarca, Girardot, esas 8 tenían ya cierre definitivo en el 2017. Ahora las 23 que tenía el ANI cierre definitivo en el 2013, las 23 ya tienen cierre definitivo final con bancos extranjeros y banca local totalmente financiados los proyectos. Es impresionante cómo la banca ha incursionado, la banca americana, JP Morgan, OPIG, en España Santander, bancos franceses, de otros países, bueno, un banco japonés han entrado en la financiación de los proyectos. Hoy nuestro proyecto Rumichaca Pasto ya está en la Bolsa de Valores de Londres. Es decir, se pueden comprar acciones. El que quiera comprar vale 1.000 cada acción. La siguiente. Este es un impacto en el PIB de las 4G. Fíjense que llega el impacto de las 4G en el 2018 al 2.8%. Un dato último de lo que impacta en el PIB el petróleo en el Ecuador es del 4.3% y el 3% en Colombia. Es decir, que el impacto de las concesiones del ingreso de capitales externos y la promoción interna de bancos está impactando casi igual de lo que impacta el petróleo, las exportaciones petroleras. Esto es increíble. El siguiente, por favor. ¿Cómo son los esfuerzos de diversificar las fuentes de financiación? Y aquí se puede entender un poquito. El patrimonio autónomo es un fideicomiso cuyo fideicomitente es el concesionario, pero es regulado y es aprobado todos sus movimientos y fiscalizados por la ANI. Entonces, viene la financiación por el Fondo Nacional de Desarrollo de Colombia, pone su primer aporte para lo que son los diseños de estructuración, que se denominan fase 2, es decir, prefactibilidad. El diseño final lo hace, es decir, la fase 3 lo hace ya el concesionario. Pero en base a la factibilidad, ya se convoca y se tiene un dato muy cierto porque la estructuración es bastante rigurosa del precio de la construcción y de la concesión en su totalidad. Luego hay prestamistas nacionales y extranjeros que se convierten en deuda. El concesionario pone un equity, que es la parte del capital que tiene que poner el concesionario desde del 17 al 20%, normado en las APPs. Es decir, aquí hay plata con la plata con la que inicia los 3 primeros años la construcción de la vía es plata netamente de los socios. Inversiones institucionales, fondos de capital privado y fondos de deuda, por ejemplo, aquí está interviniendo con una gran parte, cerca de $200 millones, la OPIG, que es un banco de segundo piso que entiendo es Banco de los Agricultores Norteamericanos, que en vez de pagar un 2% de interés en sus ahorros, presta al 3.8 y 4%. Recordarán que en el tiempo de Correa se hacía deuda con China entre el 7 y 9%. Por otro lado, el gobierno, esto es toda la inversión al lado izquierdo, ¿no es cierto? Toda la inversión. ¿Qué pasa una vez hecha la obra y comenzada la operación? El gobierno pone unas vigencias futuras. Ya están las vigencias futuras en el Ministerio de Hacienda calculadas hasta el año
2040. Eso repaga una parte de la inversión y además el recaudo de los peajes. Este esquema trata de, por un lado, la inversión y el otro, cómo es el repago. La siguiente, por favor. Estas son las vigencias futuras. Este es de todos los proyectos de concesión. Ustedes van a ver en la segunda parte que dice Ola 2, la Pasto Rumichaca, comenzó a pagarse, el Estado comienza a pagar 0.8 billones de pesos, ¿no es cierto? Y están hasta el año 2040. En total, 4.7 billones de pesos al año 2017, con base en el año 2017. Es decir, ya hay un compromiso de una deuda buena, porque ya se tiene la obra, porque está construida la obra y se paga luego en base a estas vigencias futuras y en base al cobro de peajes. En este caso, ¿por qué? Porque el peaje de Pasto Rumichaca es con un tráfico bastante pobre, entre 6.000 y 7.000 vehículos al día, cuando las concesiones que podemos estar pensando, digamos, el acceso norte a Quito está sobre los 50.000 vehículos, el Machachi está por ahí, el acceso a Bogotá está por los 80.000 vehículos. Entonces, claro, a estas concesiones que tienen poco tráfico se les ayuda con las vigencias futuras. La siguiente, por favor. Las tarifas en Colombia para el año 2017 están ahí, perdón. Sí. A ver. Las tarifas en Colombia para el año 2019. Están todos los proyectos. Fíjense, en el 2019 la tarifa en la Rumichaca Pasto, en el peaje del Placer, eran 9.900 pesos. Para esa época, más o menos $3. $3, y casi todas ustedes van a encontrar que están entre 3 y 3.20, $3.50 el peaje. Pensar que en el Ecuador se va a cobrar $1, $1.50, con eso, ¿qué hacemos? Nada más que tratar de mantener la vía en el mejor estado posible. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar un poquito a ver si es que el Ecuador puede entrar en este régimen. Y aquí pongo un dato muy importante que es el riesgo país, ¿no es cierto? Ventajosamente, luego del gobierno de Rafael Correa entró el gobierno de Moreno, y solamente con el anuncio de que el BIS iba a comenzar a prestar al Ecuador, el riesgo país pasó de 1.400 puntos, 1.200, llegó una vez a 1.700 puntos, bajó a 700 puntos, a 800. Hoy en la actualidad estamos en ese orden, lo vamos a ver en las siguientes láminas. Seguimos, por favor. ¿Por qué? Antes de eso, ¿por qué es importante el riesgo país? ¿Qué pasa con este datito? Si tú quieres emitir bonos de deuda, ¿no es cierto? Si un concesionario quiere sacar a la venta y financiar su equity, lo que va a hacer es que ese bono más o menos se calcula con el bono libre, con el interés libre de riesgo, que es de los Estados Unidos, que estará en el 2.5%, a eso se le sube a una tasa LIBOR del 1.5, ya estamos en el 4%, más el riesgo país, que en el caso de Colombia es 200 puntos. Es decir, Colombia está saliendo al mercado con el 6-7% de interés en sus bonos. Es bastante apetecible. Nosotros llegamos a vender bonos hasta en 14%. Claro, un riesgo grande el que compró esos bonos, pero hay que ver si el Estado le puede cumplir. Entonces, mientras más bajo es el riesgo país, las posibilidades de sacar esto, de fondearte en base a bonos, es muy interesante. Aquí está el riesgo país en el Ecuador. Fíjense, en el año 2015 estaba en 1.460, en el año 2018 bajó ya a 731, mientras Colombia ha bajado, vino bajando todo este tiempo en 190, hoy está en 200. Hoy está en 200, el fenómeno Petro ha hecho que las cosas se encarezcan un poquito acá en Colombia. El siguiente.
Bueno, ¿por qué aumenta el riesgo país? El incremento de las tasas de interés de Estados Unidos es una cosa, volatilidad de la economía en los países emergentes. Esos factores son los externos, pero a nosotros más nos tocan los factores internos. La desconfianza de que tú puedas pagar, la deuda contraída, ¿no es cierto? El siguiente, por favor. Bueno, obviamente en el riesgo país está el déficit fiscal, ¿no? Fíjense ustedes, con relación al PIB, está en porcentaje para que se puedan ver las dos gráficas. Por ejemplo, este dato del 2014 llegamos al 6.3% del PIB, la deuda, y Colombia se manejó entre el 3 y 4%. Obviamente, en esas condiciones de una deuda pública, de un déficit fiscal bien acelerado, cosa que ahora, menos mal, con el precio del petróleo alto, las cosas, y un buen manejo de la economía por parte de este gobierno, al menos la macroeconomía por parte del gobierno, las cosas, no se está pidiendo deuda porque de alguna manera se está haciendo con fondos propios el déficit. Y eso va a aunar a que el riesgo país siga bajando. La siguiente, por favor. Este es el riesgo país de marzo a mayo de 2022. Más o menos por algún pico ahí, por marzo, que debe haber sido por algún asunto político. El resto se está manteniendo entre 800 puntos. Pero necesitamos bajar a más, porque con 800 puntos, lo que tendríamos que salir al mercado a vender bonos está entre el 10 y 11%, lo cual es bastante alto. Al siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que hace? Y aquí John Paul bien lo dijo, la falta de estudios, la falta de estructuración técnica de los proyectos es lo que lleva al fracaso, ¿no es cierto? Entonces la ANI, que es el organismo de la Agencia Nacional de Infraestructura, se maneja sola y solamente le reporta al presidente, ni siquiera al ministro de Obras Públicas, va directamente y le reporta al presidente. El Ministerio de Obras Públicas es rector de la vialidad, pero ya no se mete en las áreas estratégicas de movilidad en Colombia. Para eso se necesitan estudios técnicos, estudios legales, estudios financieros y estudios comerciales. Vamos a ver un poquito rápido cada uno de ellos. Al siguiente, por favor. La estructuración de estudios en todas las fases, bastante bien hechas la prefactibilidad, la factibilidad, estudios bastante técnicos, bien asentados, que llegan, obviamente, a establecer un presupuesto, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta, nuestra vía tiene un costo promedio por kilómetro de alrededor de 6,5 millones de dólares. Cuando uno le dice esto en el Ecuador, se botan de espaldas, ¿no? Se botan de espaldas, pero ¿a qué se debe? A que la estructuración de estos proyectos tienen una alta desempeño en la vía. Por ejemplo, curvaturas mayores de 130 metros de radio, no puedes tú bajarte a corte, sino tienes que hacer puentes. Los puentes de aquí son de 300, 400, 500 metros, pendientes no mayores al 9%, doble calzada siempre en estos proyectos, todos los proyectos de 4G son doble calzadas, intercambiadores en áreas de ingresos a sitios claves, especialmente a ciudades, el componente de ITS, ¿no es cierto?, que tenemos cerca de 30 cámaras vigilando constantemente la red nuestra. Esas cosas encarecen un poquito los proyectos, pero lo hacen bastante seguro, es una vía bastante segura. Luego vamos a ver, la próxima, por favor, los niveles de servicio. Los estudios legales, ¿sí? Si el marco regulatorio, cómo va, el contrato ya viene establecido, se cambia muy poco, dependiendo del proyecto, de la longitud, el costo final de la obra, al que uno tiene que someterse o no someterse, ¿no es cierto?
Si se pasa ya es riesgo del concesionario. La ventaja de esto es que tú puedes refinanciar la obra si es que tienes una buena capacidad financiera, si es que has mostrado que pones todo tu equity en los 3 primeros años. Entonces, no es problema de costo de la construcción. En la concesión ese no es el problema. Este es un negocio a 20, 25 años y así hay que verlo. Seguimos, por favor. Valentino, podríamos ya ir acortando un poquito la presentación. Ya estamos sobre el tiempo. Los estudios financieros se acaba ya. Simplemente es un flujo de caja que te dice el TIR y un valor futuro que tú pretendes ganar en base a los ingresos y en base a los gastos de mantenimiento y operación. La siguiente, por favor. Bueno, la estructuración del estado comercial, cuánto es lo que va a costar el peaje. La siguiente. La idea es que ustedes tengan esta presentación. Podemos pasar esto, ¿no? Podemos pasar esto para que lo estudien un poquito. El patrimonio autónomo, lo que les había dicho, los giros de equity, el dinero que tiene, hay varias subcuentas que se manejan. La ANI maneja varias subcuentas de plata del concesionario. La siguiente. Bueno, ¿qué se requiere para un programa de APP en el Ecuador? Primero, un buen manejo económico fiscal, reducción del déficit fiscal, reducción del riesgo país. ¿Qué nos va a dar qué eso? Competitividad. Una seguridad jurídica, leyes, reglamentos claros, aplicables, una institucionalidad fuerte. Eso nos va a dar credibilidad, que es la que no tenemos en el país. Una institución técnica sólida y estructurada, que estructure los proyectos, que gerencie su implementación y desarrollo. ¿Qué nos da eso? Sostenibilidad. ¿Sí? Ese es el marco de las APPs. Y lamentablemente, pues en esto sí, ya no le pudimos dar 6-1 a Colombia, pero acá nos ha dado 4-1 en concesiones. Les agradezco mucho la oportunidad, estoy abierto a las preguntas o tal vez algunas preguntas que quería de la preformulada, ¿no es cierto? Obviamente una ya respondí, la tarifa política de $1, no vamos a ningún lado con eso. El gobierno, menos mal este gobierno ya entendió, o ese era su espíritu, quebrar los subsidios, al menos de la gasolina. Ese es un buen paso. Ahora hay que quebrar los subsidios de las concesiones. ¿Por qué no se pueden hacer vías pavimentadas que duren largo? Se puede hacer. El problema es el costo. También el problema es un poquito de calidad de nuestro asfalto. Nuestro asfalto tiene muchos parafenos y que impiden que se quiebra mucho. Otro de los problemas es que vivimos en la latitud cero. El asfalto pasa de 70 grados a las 12 de la mañana y a las 12 de la noche está en -1, así de fácil. Entonces todos los días está de 70, -1, de 70, -1. Y eso se puede curar, pero con dinero. La calidad de asfalto que saca Petroecuador es mala, nunca llega al índice de penetración. Es increíble. Y con eso tenemos que lidiar poniéndole varios aditivos al asunto. Un asunto muy importante, los trenes. Yo me interesé bastante en los trenes. ¿Rehabilitar el tren actual? No sirve. Ese tren tiene que servir para turismo y cortas distancias, porque como lo dijo Jean-Paul, está bien asentado en los conceptos, un tren exitoso es el que no solamente es de pasajeros, sino más de carga. Cuando estuve haciendo algunas consultorías en el MOV, me topé con un cuarto de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, lleno de estudios de ferrocarriles, pero es impresionante. Por estudios no hay problema. Entre esos me encontré un estudio de unos canadienses, los más asentados, que proponían un tren de carga que parta desde el nuevo aeropuerto, vaya hasta Otavalo, cruce hacia Quinindé, y desde ahí va hacia Guayaquil y a Esmeraldas y a Manta. ¿Cuál es el objeto? La carga. Pero para el 2004, este estudio era del 2000. Para el 2004 no había la carga suficiente, para el 2014 tampoco. Recién la carga que proyectaban ellos era para el 2024.
Entonces, estamos a tiempo de estructurar un buen proyecto de un tren Quito-Guayaquil, pero para carga y eventualmente para pasajeros. Los costos son bastante altos, estamos hablando de 4.000 millones de dólares, pero, y además, con una cosa interesante, la gran cantidad de exploraciones mineras están ahí en Imbabura. Entonces, un tren de carga que lleve hacia los puertos ya va a aumentar esa falencia de carga que tenía todas estas 2 décadas anteriores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sobre la seguridad, y ya lo topó Jean-Paul, interesante lo que va a proponer el banco. Dentro de las concesiones, a ti te pagan si cumples los niveles de servicio, niveles de servicio del pavimento, nivel de servicio de la señalización, nivel de servicio de colas de peaje, te miden todo. Y esas vigencias futuras de las que les hablé, que están ya hechas hasta el 2040, el 5% de peso tiene la mortalidad. Si tú te pasas de un índice de mortalidad propia para esta región, que se saca por estadística y todo, te descuentan un 5% de esa vigencia que te da el Estado, de ese pago que te da el Estado. Entonces, ¿qué hace el concesionario? Cuida la señalización, cuida el pavimento, ¿no es cierto?, todo el tiempo, mejora si es que hay alguna parte, pone defensas, pone New Jersey, la carretera se vuelve en una carretera viva porque todo el tiempo estás haciendo mejoras que ayuden a la seguridad, porque si no es mal negocio perder 5% de las vigencias futuras. Entonces, es otro punto bueno de las concesiones. Lo general de las concesiones. El Estado no se preocupa y estos recursos los invierte en educación, en salud. Vienen recursos privados, internos y del externo, que se repagan con peajes y se repagan con vigencias futuras. Entonces, esa es la mejor forma de tener una deuda sana y no una deuda cara, a pesar de que se haya invertido 8.000 millones, no sé si están bien invertidos en su mayoría. Ahora ya muchos de ellos ya están perdiendo por falta de mantenimiento el patrimonio. Es decir, no hay sostenibilidad ni sustentabilidad en obras públicas de proyectos importantes, obviamente. No vamos a poner una concesión en una vía que tenga 2.000 o 3.000 vehículos, pero yo creo que esta es la vía, APPs con concesiones. Creo que hasta ahí. No sé, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con preguntas que han hecho por medio del chat algunas personas en el presentes. La primera pregunta es para Jean-Paul, que dijo que ¿dónde se puede descargar el estudio? ¿Se refería a algún estudio que mencionaste? Gracias, Diego. Ya lo puse en un link en el chat, ¿no? Entonces ahí lo pueden encontrar el estudio. Y la otra pregunta es también para Jean-Paul. Dice, el problema latente es la ejecución, contar con diseños definitivos, lo cual no se corrige ni con la intervención de las multilaterales. ¿Qué hacer? Bueno, la pregunta, a ver, obviamente se necesitan estudios definitivos, ¿no? Con diseños definitivos que tienen que ser hechos con consultores que tengan la calidad suficiente para hacer estudios de alta calidad, ¿no? Y obviamente quienes los contratan esos estudios tienen que verificar adecuadamente su calidad. Para Jean-Paul, la pregunta es la siguiente. La contratación de obras que incluye el mantenimiento ya se ha realizado.
¿conoce resultados de esto? A ver, si se refiere a las obras que se realizan con mantenimiento por resultados, sí, o sea, el BID financió en el 2018 aproximadamente 10 vías de la red vial estatal. Digamos, los resultados por los aspectos que mencionaba durante la presentación son positivos, ¿no? Y esto hay evidencia todavía a mucha mayor escala, es lo que decía, en la región. Otros países como Uruguay, prácticamente todos los proyectos incluyen mantenimiento, y hay veces, digamos, en que ese periodo es todavía mayor. Aquí estas vías de mantenimiento por resultados se contrataron con un periodo de 4 años de mantenimiento, o 2 o 4 años de mantenimiento. En otros países estos periodos todavía son más largos. Obviamente representan también costos mayores del contrato global, pero en conjunto, digamos, y por las razones que mencionaba, que también el contratista tiene también mucho mayor cuidado en la eficiencia tanto de la inversión inicial como de los trabajos de mantenimiento futuros, para también que sea interesante para él. Eso hace que en conjunto sea más eficiente y por ende menos costoso, digamos. Ese es el argumento que nos viene sobre todo de la experiencia de la región, ¿no? Sí. Si me permites, Jean-Paul, aunar un poquito el concepto. Contratar el mantenimiento de una rehabilitación, una obra por 2 años, no es conveniente, porque tú sabes que una obra vial podrá comenzar a declinar al 5º, 6º, 7º año. En Colombia se están haciendo las rehabilitaciones viales con contratos a 8 años. Es decir, 2 de rehabilitación y 6 de mantenimiento. Entonces, claro, al final de este mantenimiento al octavo año, ya el Estado se asegura que tú has recapeado por lo menos una vesita para los siguientes 8 años o 10 años. Entonces, está dando buenos resultados. Han contratado varias vías. Nosotros inclusive tenemos una en Boyacá con una buena experiencia. Otra pregunta, creo que puede ser para cualquiera de los dos. La calidad de una obra de infraestructura debe permitir una vida útil garantizada adecuada. La red vial del país construida hace un promedio de 10 años o menos está gravemente afectada. ¿Cuál es su apreciación? Quizás, bueno, me voy a referir a la concesión de Panamericana. Los 400 kilómetros de concesión están totalmente atendidos, no hay deterioro, hay bacheo, sí, pero nosotros garantizamos que el bacheo puede estar un día, al día siguiente el bache puede estar máximo 24 horas, igual las señalizaciones están máximo deterioradas, se las cambia semanalmente, es decir, tratamos de mantener la vía, no existe un deterioro patrimonial desde mi punto de vista en la concesión. De Fausto Poglillo, dada la corrupción real en la contratación pública, ¿cuál sería la vía más segura para impedir la corrupción en la contratación de vías, sean estas del gobierno central o de los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno, una es la concesión, ¿no? Una es la concesión, en donde el riesgo de construcción y de mantenimiento le tiene el concesionario, ¿sí? El Estado puede hacer un estudio de factibilidad y ese es el monto y usted se somete o no se somete a esto. Cualquier costo adicional le corresponde al concesionario. Es decir, ya no se pelea por cantidades de obra ni por precios unitarios. Jean-Paul, algo Sí, por mi lado, decir. sí, tal vez también, o sea, enfatizando un poco lo que decía Valentino, obviamente una vía luego de su construcción ya a partir de los 5 años requiere ser intervenida, probablemente con un recapeo, con algún tipo de intervención que sea adecuado. Por eso es que, claro, si es que las vías se construyeron hace 10 años, como es la pregunta, y si no se han intervenido, obviamente presentan un deterioro. Eso que confirma, digamos, lo que yo manifestaba en mi presentación, la necesidad de mantenimiento
oportuno que quizás no se está haciendo, ¿no? Y obviamente eso redunda en que se presente un deterioro en la vía. Sobre la pregunta de la corrupción, yo diría que es un poco independiente, digamos, si es que es una APP o un proyecto de inversión pública. En ambos casos existe un proceso de contratación. Y entonces ahí se puede trabajar desde ambos lados, ¿no? Yo creo que es importante, digamos, que desde la institucionalidad de quienes hacen esas contrataciones cambie, digamos, si es que estos temas de corrupción son sistémicos o están ligados a estas instituciones, es preciso que eso cambie desde el interior, pero también existen otros mecanismos que pueden quizás adaptarse, ¿no? Digamos, fortalecer quizás el sistema de quejas y reclamos de los oferentes, que se haga de una forma clara, transparente, que esos mecanismos de quejas sean claros. También me parece importante a mí los temas de vedurías o de observatorios. Entiendo que ustedes están precisamente en estos temas de contratación pública velando por estos procesos. Me parece eso importante, sobre todo cuando estos observadores pueden ser calificados para verificar, digamos, que los procesos se estén dando de forma adecuada, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, otros mecanismos que pueden haber en procesos, por ejemplo, de contratación importantes y que dan también cierta seguridad a los oferentes, puede ser la contratación de observadores que independientes. Obviamente uno puede también contratar observadores internacionales, si es que eso es lo que se puede necesitar, digamos. Eso también es una oportunidad. Y hay también buenas experiencias en procesos de mejora de transparencia en el manejo del proceso de información durante la licitación, ¿no? Eso es también importante, digamos, cómo se manejan las información, las preguntas, digamos, de los oferentes, la igualdad de la información, los procesos para que tengan transparencia y competencia adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, quizás hay algunas ideas sobre ese tema. Hay una pregunta referente a si ya se encuentra en vigencia el reglamento de las APPs y la ley. Creo que ley ya existe, pero el reglamento no. No sabría decirlo. La ley existe, no sé el reglamento. Ya, otra pregunta dice, ¿en Colombia existe algún tipo de garantía de pago para los concesionarios? Claro, ya está establecida en las vigencias futuras. En el cronograma de hasta el año 2045 está ya el Ministerio de Hacienda semestralmente los pagos. Eso ya es intocable, digamos. Los próximos gobiernos tienen que ejecutar eso, siempre y cuando el concesionario cumpla con los niveles de servicio. Y esos reajustes entonces tienen un reajuste de precios mensualmente, trimestralmente, anualmente para el usuario. Anualmente, la tarifa de peaje el 15 de enero, por ley, el 15 de enero cambia con el IPC. Entonces, depende de la inflación, ¿no es cierto? El índice de precio del consumidor, por ejemplo, el año anterior fue de 12.300, este año subió el 5.6%, son 13.000 y algo, 13.400 pesos. Pero anualmente por ley, se cambia el 15 de enero. ¿Y qué tal lo toma el pueblo, digamos? Hay mucho reclamo, cada año suben las tarifas. Bueno, como es un país que tiene moneda propia, la inflación es un mal con el que viven, ¿no es cierto? No pagan por ahí uno que otro artículo en la prensa y listo, ¿no? En el último levantamiento de la gente organizada por grupos extremistas que fueron algo parecido a lo de octubre en Quito, se quemaron 8 peajes. Los 8 peajes eran del Invías. Ningún
peaje de concesionarios privados, ninguno. Y esto va a sonar mal lo que voy a decir, pero es así. Los peajes del Invías no tenían ambulancia, no tenían grúa, la carretera en mal estado, no hay señalización. Entonces creo que les tocó vivir eso. Interesante. La pregunta es la siguiente. ¿Esos 240 millones es para la red total o solo para la estatal? ¿Y está incluido la red provincial o no? Es para Jean Paul. Gracias. Sí, es para la red vial estatal. No está incluida la red provincial. Acá los tramos que están concesionados. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas empresas privadas en Ecuador aproximadamente tienen un capital como para poner ese 20% inicial en las concesiones? Los judíos dicen que no necesitas plata para invertir. Puedes tener, a nosotros nos tocó poner cerca de 60 millones, no, pero no teníamos los 60 millones, teníamos apenas 20. Lo demás es deuda. Lo demás es deuda y cumples con esa parte. Siempre y cuando creas en el proyecto, estés consciente de que te metes en algo que no tiene reversa, no necesitas dinero propio. El peor negocio es sacar el dinero propio. Claro, o sea, más me refería, porque yo hice esa pregunta, es porque se puede pensar que se va a hacer un monopolio, ¿no? O sea, en Ecuador que hay dos empresas que tengan esa capacidad de endeudamiento y entonces va a ser prácticamente un monopolio de las concesiones. De unas 2 o 3 empresas, claro, no. Aquí se pueden consorciar varias empresas medianas. De hecho, se han consorciado y ponen un pequeño capital y el resto deuda. Y el asunto es convencerle a la persona de que el proyecto va. Y eso se gana con credibilidad. ¿Quién va a pagar? Pues el Estado, y van a pagar los usuarios en el peaje. A propósito del pago del peaje, la tarifa local es de $1 por cada 50 kilómetros. ¿Cada cuántos kilómetros se cobra en Colombia? 50, 45 en nuestro caso. Hay peajes de 13 kilómetros, dependiendo de si es un túnel o si es un puente. Más bien, la tarifa de peaje es por un proyecto. El proyecto cuesta tanto, los usuarios son tanto, divides y listo. No es necesario que haya una distancia. ¿De dónde vienen los 50 kilómetros? Es interesante. El BID en el año 94 hizo la consultoría de las concesiones en el país, e igual las concesiones en Colombia. Son hermanas. Se firmaron las dos en el año 96. Y el BID definió en ese entonces que unos 50 kilómetros era comercialmente aceptable. Hicieron, obviamente, para eso los cálculos de flujo de caja correspondiente. Y se quedó con esa idea, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, si yo tuviera un puente en Guayaquil y yo cobrara pontarlo solamente por la pasada del puente y los accesos. Eso depende del proyecto. Por ejemplo, una vía, digamos, y en esto entran los ferrocarriles. ¿Por qué no se ha pensado en Quito? Bueno, yo ya le pensé, también ya tengo un poco dibujada el tren de cercanía Quito Aeropuerto. ¿Sí? Pagas, si quieres irte por la carretera, te vas nomás, pero ahora pagas. Otro asunto interesante. Ustedes han visto el estado de la ruta viva. Va lo que dice Jean Paul, sin mantenimiento, está totalmente agrietada, ya comienza a tener baches. Esta vía tiene aproximadamente unos 6 años, casi 7 de haberse inaugurado, ¿sí? Igual que el acceso norte a Quito con 7 años de inaugurado, nosotros ya hicimos el primer mantenimiento periódico hace 1 año y obviamente si no cobras peaje estás mal. Esa vía tendría que poner los recursos del municipio y el municipio está atascado con el subway, ¿no?
Para Valentino, dice, ¿podría ser bueno formar una empresa en la cual los accionistas sean los mismos usuarios para que intervengan desde la financiación? Millones de usuarios podrían aportar pequeños valores. De hecho, sí, pero no al inicio. El usuario no... tener un montón de usuarios al inicio puede comprometer un poco el proyecto, pero lo que nosotros hacemos es sacar títulos, ¿no es cierto? Entonces tú puedes comprar título y eres dueño de la parte de la concesión, ¿sí? Títulos de $1,000. Entonces te beneficia, es como que compraras un título en el Supermaxi. ¿Sí? Una bolsa de valores. Sí, estás ya en la bolsa de valores, ya democráticamente tú tienes acceso y comprar. Bien, les agradecemos. No hay más preguntas. Le damos el paso a Fidel. Muchas gracias. Ok. Gracias. Al Paco, le toca al Paco. Ah, Paco, perdón. Bueno. Ya, ok. Bien, creo que una buena planificación debería ser un problema de Estado, no de un gobierno, pero como Jean-Paul decía, también no debe ser lo suficientemente flexible como para que se vaya adaptando a la situación con un plan de inversiones inteligente y que no se pierda en el tiempo. Si no hay mantenimiento, miren, son 240 millones anuales, realmente las vías van a ir deteriorando. Entonces, creo que compromiso también es saber cómo se va a financiar este tipo de gastos. Mientras tanto, estamos viendo también de que la gestión de concesiones prácticamente está estancada aquí en el país. O sea, tiene ahorita un precio político y no es un precio real. Valentino nos decía de que debemos romper también este subsidio, que sería una de las formas correctas para tener vías en buen estado. Yo les agradezco a los panelistas por su participación y en otra ocasión seguramente estaríamos de nuevo con ellos. Voy a dar el paso más bien a Carlos Villasís para la parte final de este foro. Gracias, Paco. Gracias especialmente a nuestros panelistas en excelente charla. Yo creo que todo hemos aprendido. Gracias a los que han asistido, a la audiencia, no solo por la atención y el respeto que han mostrado, que es la forma en la que podemos todos aprender, sino también por sus valiosas preguntas y contribuciones. Y lo que más me quedó a mí es, de todas estas cosas tan interesantes, que es el problema en la parte vial es solo un reflejo de los problemas que nos afectan a todos lados. O sea, la falta de credibilidad, la falta de institucionalidad, la falta de planificación. O sea, las vías son solo un ejemplo de algo que es así, a todo nivel. Como comparando con lo que decías de Colombia, por ejemplo, cuando está claro cuánto es el costo, cuándo se van a cambiar los peajes, cómo van a ser los pagos hasta el año 2045, cuando todas las reglas están súper claras, es fácil de que funcionen las cosas. Pero cuando en nuestro país comenzamos a esto y el compromiso del concesionario era hacer esto, pero el gobierno se mete a hacer las obras dentro de destruyendo ya el concepto de concesión. Cuando los costos en los que se acordó el contrato se cambian y se multiplican, sin límite, sin reglas, sin normas, cuando el medio fundamental de financiamiento para este tipo de contratos, que es el peaje, se lo determina políticamente sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de base técnica. Entonces, eso lo único que demuestra es no hay institucionalidad,
No hay la capacidad técnica o el uso de la técnica como para garantizar credibilidad y finalmente eso se reduce a la falta de sostenibilidad. O sea, ninguno de estos proyectos está funcionando, o sea, como se hubiese esperado. Lo interesante de todo esto y lo que quiero que nosotros nos quedemos, si es posible, es que de acuerdo a lo que nos contaba Valentino, todo esto se empezó al mismo tiempo en 1994 y se firmaron en el 96 y el BID jugó un papel fundamental en eso y gracias a Jean-Paul por estar aquí y ilustrarnos sobre esas cosas también. Pero, ¿por qué los resultados son tan diferentes? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Colombia y Ecuador? Sí, lo único que nos diferencia como personas, como territorio, como todo, recursos, es una línea que alguien dibujó en un mapa, ¿sí? ¿Por qué no podemos hacer bien las cosas? Entonces, es tiempo de que dejemos de echar la culpa a los otros, ¿no? Está claro que nosotros tenemos que mejorar y está claro que tenemos que pelear por la institucionalidad, la credibilidad, el uso del conocimiento, las bases que hacen a cualquier actividad posible y sustentable, sostenible, ¿no es cierto? Entonces, gracias por ilustrarnos todo esto, por ayudarnos con todas estas cosas. Como les decía, en estos foros vamos a seguir analizando los mismos problemas, vamos a ir encontrando los mismos, ya les digo, y lo que decía Jean-Paul, posiblemente la única manera de conseguir que las cosas cambien es que cuando nosotros como ciudadanos afectados, porque los recursos del Estado son nuestros recursos, tomemos conciencia y tomemos acción y comencemos a velar porque estas cosas no pasen, ¿no? Y nos esforcemos por eso. Entonces vamos a seguir, como ahora vimos el sector de vías, pues vamos a seguir viendo otros sectores estratégicos. La próxima charla será sobre el área petrolera, que es algo tan importante, ¿no? La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a continuar visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo fundacionb77@gmail.com.